Bienvenidos a un nuevo episodio de Bálsamo para el Alma. Que el Señor Jesucristo los bendiga de parte de su amigo y servidor, el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma. Recuerda que estamos en vivo a través del Facebook de Bálsamo para el Alma. Saludamos a quienes sintonizan este programa a través de Radio Vida, reviviendo tu cultura. También puedes ver y escuchar la repetición en nuestro canal de YouTube, Bálsamo para el Alma Radio. El siguiente programa es clasificación A, por lo cual es apto para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y del Ministerio Bálsamo para el Alma. Estás escuchando Levántate y Resplandece. Señor, te necesito al comenzar mi día. Una sección de Bálsamo para el Alma. Queremos más. Quiero siempre el fuego. Queremos más. Quiero siempre el fuego. Los corazones a ti vuelven. Donde tú estás ahí hay libertad. Ya no podemos resistirnos. Y en ti encontramos toda la verdad. Un nuevo tiempo, un despertar. Tenemos hambre, hambre por más. Un nuevo tiempo, un despertar. Tenemos hambre. Más de tu presencia, más de tu poder. Un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego en nuestro ser. Más de tu presencia, más de tu poder. Un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Queremos más, Quiero siempre el fuego. queremos más, Quiero siempre el fuego. queremos más, Quiero siempre el fuego. queremos más. Quiero siempre el fuego. Los corazones a ti vuelven. Donde tú estás ahí hay libertad. Ya no podemos resistirnos. En ti encontramos toda la verdad. Un nuevo tiempo, un despertar. Tenemos hambre, hambre por más. Un nuevo tiempo, un despertar. Tenemos hambre. Más de tu presencia, más de tu poder. Un avivamiento queremos ver. Y más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego. Más de tu presencia, más de tu poder. Un avivamiento queremos ver. Más de tu presencia, más de tu poder. Que no se apague el fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego.
Muy bien, estamos con ustedes en esta mañana. Muy buenos días a cada uno de los que nos están escuchando, todos los que nos sintonizan a esta hora de la mañana. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Levántate y Resplandece, este programa que transmitimos todos los días jueves en vivo para todos ustedes, como el día de hoy lo estamos haciendo. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de este tiempo tan especial. Estamos juntos un día más, afortunadamente, y bueno, pues estamos bendiciendo el nombre de nuestro Dios y también juntos aprendiendo sobre cómo ser mejores administradores y también cómo ser mejores mayordomos de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro bienestar, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. De eso justamente es que estamos aprendiendo, porque hemos visto, hemos aprendido a lo largo de estos programas y a lo largo de estos años, por supuesto, que bueno, el Señor se interesa en todo de nosotros, que todo de nosotros le importa, todo, incluido, pues desde luego nuestro cuerpo, nuestra salud, no solamente tu economía, no solamente tu trabajo o tu corazón, tu mente, tu espíritu, sino todo realmente de ti y de mí le importa al Señor, por supuesto. Y yo creo que este es un espacio de aprendizaje y así lo estamos viendo todos los días. Así que, pues con esto les damos la bienvenida, invitándoles a que se queden con nosotros a lo largo de estos momentos, a lo largo de esta hora. Esta hora que se nos pasa muy rápido, eso es cierto. Se nos pasa muy rápido esta hora. Así que bueno, pues ojalá nos alcance el tiempo, yo creo que sí, para platicar pues de todo lo que pues queremos tratar con ustedes en esta mañana. Y bueno, pues seguramente será de mucha bendición. Y bueno, pues vamos a estar invitándoles, por supuesto, a que a partir de este momento nos sintonicen, pero también nos sigan. Nos sigan a través de las plataformas digitales. Estamos ahora mismo en ellas como, bueno, pues ahorita les vamos a compartir. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, desde luego como Bálsamo para el Alma, en todas ellas, pero para que no se confundan y para que sean parte de todo ello, en Facebook, ahí las tienen en pantalla, Facebook, Bálsamo para el Alma. También estamos en Spotify, igualmente como Bálsamo para el Alma. En YouTube tenemos dos canales. Uno se llama Bálsamo para el Alma, donde se suben todos los programas y predicaciones, mensajes, reflexiones del pastor Delfino Quintero. Y también tenemos otro canal que se llama Bálsamo para el Alma Radio. Desde luego, como lo dice su nombre, allí subimos todos los programas que subimos aquí, que producimos y que ustedes escuchan de lunes a domingo, como como el de Levántate y Resplandece, o como cualquiera de los demás, Preparando el Camino, Brisa de Bendición. Tenemos también Sirviendo por Amor, Tiempo de Déboras, Vino Nuevo. Entonces todos estos programas allí los pueden encontrar, todos disponibles para que sean parte de ellos. Y por supuesto, aprendamos de ellos. Tenemos temas para mujeres, tenemos temas por supuesto para jóvenes, tenemos temas como estos que son muy interesantes. Entonces ojalá se queden aquí. Y bueno, pues iniciamos este tiempo, este programa, por supuesto, pues hablando de lo que pues nos sorprendió, esa noticia que nos sorprendió el día martes, que también, bueno, pues para los que nos escucharon el martes en vivo en Brisa de Bendición, pues lo pudieron escuchar, y si acaso lo vieron también en las redes sociales, pues fue el caso de este pastor, de este teólogo, predicador, escritor principalmente. Estamos hablando de John MacArthur, ¿no? Para todos aquellos que a lo mejor no le conocían, no tenían pues a lo mejor así como, bueno, ¿sabes qué, hermano? Yo nunca supe quién fue. Pues bueno, pues él fue un gran escritor. Incluso hubo una Biblia que tuvo su apellido. Estamos hablando de la Biblia de MacArthur, ¿no? Que fue una de las más recurridas para el estudio de la palabra de Dios. Y bueno, pues estamos viendo estuvimos viendo, investigando
en estos días que, bueno, pues este hombre pues falleció debido a una situación de neumonía, por lo que se explicó, por lo que se habló, y bueno, pues todo lo que se compartió de él, pues fue lo que trascendió, ¿no? De hecho, varios medios, incluso estadounidenses, hablan o lo mencionan como un hombre muy influyente, un muy influyente pastor y teólogo que murió a los 86 años tras una batalla una batalla de salud más bien. Se informó que un pastor asociado de la iglesia donde él estaba pastoreando, de la Grace Community Church en Sun Valley, California, este pastor asociado llamado Tom, pues informó a la iglesia, Tom Patton informó a la iglesia en su servicio dominical pasado, es decir, el del pasado 13 de julio, que John MacArthur había sido hospitalizado de emergencia por una enfermedad y se refirieron a la neumonía. Él dijo: esta semana el pastor contrajo neumonía. También fue claro y dijo: es posible que pronto esté en la presencia del Señor. Los diagnósticos no eran favorables para este hombre, y bueno, pues llegó el punto en el que fue intervenido quirúrgicamente hasta que, bueno, pues llegó esta situación. Él sufrió durante muchos años complicaciones de salud, incluida una repentina aparición de pues esta enfermedad mientras predicaba por ahí del año 2023. Desde entonces, al parecer, se había sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas para tratar la fibrilación auricular y otras afecciones. Pero su salud siguió empeorando y pues este pastor asociado, el pastor Patton, dijo a los miembros de la comunidad que tras la recuperación del pastor, tras 3 operaciones en la segunda mitad del año pasado, pues esa recuperación fue más lenta de lo esperado. Sufrió reveses ocasionales que afectaron su corazón, sus pulmones y sus riñones. A principios de este año, MacArthur fue hospitalizado mientras se sometió a otra intervención en los pulmones. Y bueno, pues ahora el pasado, o más bien en esta semana, se dio a conocer, se informa que el fallecimiento fue la noche del lunes 14 de julio, y bueno, pues todo se dio a conocer en la mañana del martes 15 de julio. A este varón, le repito, le sobreviven su esposa Patricia, sus 4 hijos y, bueno, sus 15 nietos. Deja un legado maravilloso este hombre, John MacArthur, este reconocido pastor y maestro de la Biblia, a sus 86 años. Muy polémico, claro, por algunas situaciones, pero pues qué complicado estas situaciones de salud. Y se cumple lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 90. Ese Salmo 90 que nos habla acerca de la transitoriedad del hombre. La parte de nosotros que es muy, muy fugaz, ¿no? Hay gente que incluso pues lo vemos en todo tiempo, en las noticias, en las redes sociales, gente muy joven, incluso niños, niñas o adolescentes que pues desafortunadamente mueren incluso hasta por negligencias médicas o todas estas situaciones. Podríamos decir, bueno, hermano, es que ya era la voluntad de Dios que murieran. Pero ¿se acuerda cuando en un programa platicamos que, bueno, pues la voluntad de Dios quizá era más años para ti, o para mí, pero a veces de repente por nuestras decisiones incorrectas en nuestra salud, pues no siempre lo vamos haciendo. Y no solamente es en la salud, también es en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser, que pues a veces acortamos nuestra forma de vivir, nuestros años de vida, los estamos acortando por esas malas decisiones. Entonces, bueno, pues no nos muramos antes de nuestro tiempo, es lo que dice la palabra de Dios. No te vayas, no te mueras antes de tu tiempo. ¿Por qué has de hacerlo así?
dice la palabra de Dios. El Salmo 90 dice que los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Eso es lo que dice el Salmo 90:10. Dice que en otra versión que 70 son los años que se nos conceden, ¿no? Dijéramos que dentro de la voluntad de Dios, si Él así lo permite, pues 70 años son suficientes. Pero en su misericordia también incluso hay algunos que llegan hasta los 80. Y hemos dicho, y seguramente tú has conocido, de que, bueno, esa mujer, ese hombre se ve bien fuerte a sus 80, a sus 85 años. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbaro, no, hombre! Se ve muy bien, ni arrugas tiene, ni canas tiene, se ve perfecto, se ve muy bien, se ve mejor que yo, que tengo 50 o que tengo 60. Bueno, dice la Biblia que hasta los mejores años, aunque la veas o lo veas bien fuerte o lo veas bien sano, y ya tenga 80 y tantos, 90 y tantos, bueno, hasta esos mejores años se llenan de dolor y de problemas. Pronto desaparecen, es decir, pronto morimos y volamos. Entonces, pues eso es lo que pasa con nosotros, con nuestra vida, y pues nosotros terminamos nuestros años como este hombre que estamos viendo, John MacArthur, y bueno, pues estos últimos años de su vida quizá fueron muy dolorosos, muy incómodos, quizá con mucho sufrimiento, pero bueno, ahora ya está en la presencia del Señor. Hay muchas cosas, ¿no? Sería insuficiente dedicar unos minutos nada más para hablar solo de una situación que le pasó, solo de la neumonía o solo de la fibrosis, bueno, todo eso. Fueron varias cosas, fueron varios factores los que contribuyeron al fallecimiento de este hombre. Pero en estos días lo que pues nosotros queremos estar viendo más allá es justamente sobre nuestra salud, es cómo el Señor ha prometido para nosotros esas promesas de sanidad. Durante los programas pasados hemos visto cómo desde el Antiguo Testamento el Señor le prometió a su pueblo sanidad. Hay gente que, bueno, pues tiene muchos temas, que si hay cosas que eran del Antiguo Testamento y ya no aplican para el Nuevo, o cosas que no eran del Antiguo y ahora sí aplican del Nuevo. Bueno, tantas situaciones. O de repente, no, pues hermano, ya hay cosas que solamente eran del Antiguo, solamente eran del Nuevo y ya para nosotros no aplica, etc. Pero tenemos promesas de sanidad que ya se hablan en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a recordar un caso. El caso de la suegra de Pedro. ¿Quién nos recuerda ese episodio, no? ¿Quién nos recuerda ese episodio de la suegra de Pedro del Nuevo Testamento? Y vemos cómo en Mateo 8:17 está esta mujer con fiebre. Y recordamos que la palabra de Dios pues nos menciona los aspectos básicos para que podamos entender la historia. Y habla de la suegra de Pedro, una mujer seguramente una adulta mayor. No se especifica su edad, no se especifica cuál era la enfermedad de la suegra de Pedro, pero sí nos dice o nos da una pista clara. Lo único que sabemos es que tenía una fiebre alta. Mateo 8 dice que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Por ejemplo, Marcos 1:30 también dice que la suegra de Simón, habla del mismo hombre, Simón Pedro, estaba acostada con fiebre. Lucas, capítulo 4, versículos 38 y 39, por ejemplo, Lucas, que era médico, añade un detalle más. Él dice que la suegra de Simón Pedro, tenía una fiebre muy alta y le rogaron por ella. En estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se nos menciona lo mismo. La suegra de Simón Pedro, acostada y con una fiebre alta. Entonces, una fiebre alta
indica una infección. Pero dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús tocó su mano, la fiebre le dejó. Y en ese momento, ella se levantó y le servía. Así es, cuando el Señor se acerca, la toma de la mano, la levanta, el Señor Jesús la levanta y al instante la fiebre dejó el cuerpo de la suegra de Pedro. Y al instante ella, pues en gratitud, les sirvió a los que estaban presentes en casa. Entonces, al recuperarse de inmediato, al recuperarse completamente, algunos sugieren que no tenía ella una enfermedad grave, solamente era una infección, pues que ella tenía en ese momento. Pero en esa época, las enfermedades comunes que causaban fiebre eran infecciones bacterianas como una infección urinaria, respiratoria o gastrointestinal. También pudo haber sido la malaria o la fiebre tifoidea, que eran enfermedades comunes en regiones cálidas del Medio Oriente, o incluso un resfriado o gripe fuerte, aunque no se usaban esos términos. Entonces, al ver esta historia, pues no podemos analizar con certeza o diagnosticar con certeza lo que tenía. Probablemente era una infección aguda con fiebre alta, tal vez una gripe, tal vez una bronquitis, tal vez alguna enfermedad infecciosa común de la época, pero lo más impresionante en el relato no es la enfermedad. Si se da cuenta, no se dan tantos detalles de la enfermedad, sino se habla más de la autoridad de Cristo para reprender la fiebre. Es más, son 3 citas las que vimos: Mateo, Marcos, Lucas. El Señor no dijo nada, no se menciona que haya dicho Él algo. Solamente Él se inclinó a ella, Él se acercó, tomó su mano, la levanta y al instante deja la fiebre. Entonces vemos el poder del Señor, cómo Él lo hace. Imagínate una mujer o un hombre o quien sea que recibe su sanidad al instante. Entonces una mujer seguramente así como ella, pues estaba contenta. Alguien que está enfermo no tiene ánimos, no tiene ganas. Es más, hasta piensas que ya te vas a morir. Te sientes mal, te sientes terrible, no tienes ganas de nada. Pero cuando te recuperas, pues hasta te da hambre, te da ánimo, te dan ganas de seguir adelante. Entonces esta mujer seguramente estaba muy contenta. Como no, se fue la fiebre y en gratitud les sirvió. Preparar algo para el Señor y para los que con Él venían. Entonces, imagínate cuántas veces, esto es por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo nada más, pero el Señor ha quitado nuestras enfermedades. Piensa en cuando le traían a Él muchos endemoniados, cuando expulsó espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces imagínate esto. Imagínate lo que el Señor hace. Las promesas del Señor. Él promete sanarnos. Promete quitar la enfermedad de en medio de nosotros. Promete y dice: yo soy el que sano todas tus dolencias. Y sabemos que Él es y seguirá siendo fiel en su palabra. Pero es obra, no solamente es una promesa, no solamente son palabras, sino son obras también. El Señor Jesús es quien habla, es quien promete, pero también cumple. No como nosotros, que prometemos y sí, evidentemente, a veces cumplimos y a veces no. Y eso es de verdad lo que deberíamos aprender de Él, claro está. Pero al final nuestra humanidad siempre quiere prevalecer. Entonces, amigas, amigos, el Señor llevó nuestras enfermedades sobre sí mismo. Entonces el compromiso con Él, el compromiso que tenemos con Él es serio.
porque en su momento Cristo sufrió un tormento terrible en esa cruz y previo a esa cruz. Un martirio como nadie ha sufrido para sanarnos a nosotros. Entonces imagínate ahora cuando uno se enferma. Tú y yo hemos pasado por enfermedades terribles. Seguramente algunos de los que nos escuchan incluso han parado hasta el hospital, probablemente. Entonces hay ocasiones en las que el enemigo ataca con enfermedades a todo el mundo. Los siervos de Dios tienen la experiencia de verse atacados por síntomas de una cosa o de otra y están quizá a veces sintiendo malestar en tantos órganos de su cuerpo. Hay una frase que sobre este caso dice que no te preocupes tanto por eso. Porque eso no tiene importancia alguna, pues eso que tú estás sintiendo, ese dolor del corazón o del cuerpo, ese dolor del alma, ese dolor de espíritu, ya lo llevó Cristo en su cuerpo en la cruz. Él ya lo sintió primero. Eso es lo que tiene que quedarse grabado en tu mente. Que Cristo, por eso que tú estás sintiendo en este momento que nos estás escuchando, esa dolencia de lo que te está pasando, esa enfermedad que tengas, eso que tú estás sintiendo, el Señor ya pagó un precio grande. No económico, sino de martirio, de dolor y de sufrimiento. Algo que a veces lo decimos y hasta parece un rezo, porque así a veces lo hacemos, que dice Isaías 53, que por su llaga fuimos curados y que Él sufrió nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y lo decimos a la ligera, pero realmente ponte tú a pensar, y me pongo yo a pensar también, que Él sufrió tu enfermedad. Entonces, el Señor que ha prometido sanarnos, ya sufrió por nuestras enfermedades. Ya pagó el precio por esas dolencias. Ya las llevó sobre su propio cuerpo. Por eso fue que sufrió, porque sintió en su cuerpo el dolor de tu enfermedad. Hay siervos de Dios que en ocasiones ministran de pronto, sienten dolores de repente en su cuerpo. Sienten dolores, sienten malestares y de repente, por ejemplo, hay personas, hay pastores, hay siervos de Dios, usted no sé si lo haya visto en diferentes ocasiones, en diferentes circunstancias, pero hay pastores que incluso han fallecido, siervos de Dios que han fallecido mientras están ministrando o mientras están en el púlpito. Y eso es algo sorprendente y algo impactante. Hay muchos videos de personas, de pastores que mientras predican en iglesias, de repente se desploman. Se caen muertos, a veces ya lo presienten, a veces pues les toma por sorpresa y a veces solo alcanzan a decir una breve frase y ahí quedan, ¿no? Allí quedan nada más. Quiero en unos momentos más, en un instante más que tengamos el video listo, compartirles un video de un pastor en Estados Unidos que de repente estaba ministrando él, claro está, en su iglesia. Pero él de repente empieza a tener una situación dentro de sí, en su cuerpo, claro está. Y pues lo que está pasando, o lo que pasó en esa situación, eso fue el año pasado, en una iglesia en Dallas, en Estados Unidos, Dallas, Texas. Pero lo que está pasando en esta situación es que
los servicios en la iglesia, se llama la iglesia Potter House en Dallas, se interrumpieron estos cultos de una manera muy intempestiva, nadie se lo esperaba. Y este pastor se llama T.D. Jakes. No sé si en algún momento ustedes hayan tenido la oportunidad de verlo, de conocerlo, de escucharlo. Yo la verdad no sabía quién era. Y pues llegué a saber de él justamente por este video. Yo no tenía el gusto de conocerlo ni de saber nada de él. Pero este pastor se llama T.D. Jakes, por si alguien ha sabido de él o lo gusta buscar en las redes sociales. Entonces, pues este hombre, o el obispo T.D. Jakes, de repente estaba predicando y pues desafortunadamente él empieza a tener pues una situación tremenda. Él empieza de repente a tener una situación dentro de sí que le hace prácticamente pues desvanecerse. Y hoy por hoy me pongo a pensar, creo que no estamos preparados, o por lo menos no sé si todas las iglesias estaríamos preparadas o preparados para pasar por una situación así, que de repente a alguien pueda sucederle algo así. No queremos, claro está, ni que el que esté ministrando, ni que algún congregante le pase algo así. No queremos que suceda. Entonces, pues justamente queremos pues prepararnos y alertarnos, cuidar nuestra salud. Y vamos a estar viendo este video. A ver si está preparado. Ahí está. Parte de esto que dice, no vamos a poner el audio tal cual porque está en inglés, y para la gente que no se escucha, dice: este pastor está sentado en un banquito en el escenario de la iglesia y él empieza a decir, o por lo menos el título dice: T.D. Jakes sufre preocupante incidente de salud mientras predicaba en su iglesia. Y bueno, ahí se da, y él empieza a decir: ¿has tenido o alguna vez fuiste al hospital a visitar a alguien y pensaste que los ibas a animar y ellos te animaron? Así es la predicación. ¿Crees que estás regalando algo? Estás recibiendo más de lo que diste. Pero en ese momento dice: te amo. Se queda en silencio, como si ahí hacen una toma abierta. Y él dice: deja las palabras en mi boca y la meditación de mi oración sean gratas a tu vista, oh Señor. Y bueno, pues ahí en unos instantes más, pues él, pienso que ya está sintiendo algo. Y bueno, pues él ahí baja el micrófono, empieza a sentirse mal ya. La gente está un poco confundida, no sabe si es porque el Señor está hablando o porque se está sintiendo mal. Él se empieza como a balancear, más bien como a desbalancear, y ahí empiezan a identificar que él ya no se siente bien, y varias personas ya se acercan, ¿no? Ya se acercan a él. Entonces, pues después de este incidente, se dijo que fueron indicios de un derrame cerebral, lo que podría resultar en un estado delicado para este predicador. Se dijo que el obispo T.D. Jakes tuvo una emergencia médica durante el culto y bueno, pues dijeron en un comunicado que tenía un derrame cerebral. Oramos sinceramente para que esté bien. Esto fue del año pasado, solo estoy leyendo este comunicado que lanzaron en aquel momento. Entonces, pues momentos antes del sorpresivo suceso que acabamos de ver, pues el líder de esta mega iglesia había expresado a la congregación la alegría que sentía al predicar. Él dijo: todavía me encanta predicar, no estoy cansado de predicar, los extraño. En ese momento él tenía 67 años.
Y pues todo lo que dijo ya lo hablamos hace unos momentos. Él estaba citando el Salmo 19:14 después de hablar, ¿no? Cuando dijo, has ido al hospital a ver a alguien y él, en lugar de ir a animar, pues sales tú animado, ¿no? Segundos más tarde, Jake se interrumpe su discurso, empieza a experimentar espasmos mientras está sentado en ese banquito. Y bueno, pues como vimos, de inmediato varias personas se apresuran al escenario para brindarle su ayuda. Y pues alguien obviamente pide a la congregación que oren por Jakes mientras estaba él recibiendo la atención médica. Entonces pues ya obviamente se informó después que él estaba en condiciones estables y bajo el cuidado profesional. Entonces pues nos estamos dando cuenta, amigos que estamos aquí en este momento, que bueno, nadie estamos exentos de poder tener situaciones de salud. Como a veces escuchamos en los comerciales de este programa, en el promocional de este programa, cuando dije en ese programa que a veces dedicamos toda nuestra vida para servir a Dios y descuidamos nuestra salud. No, damos todo por la obra y damos todo por la gente y damos todo por aquí y por allá, pero en ese dar todo, pues no das todo por tu salud, no das todo por ti mismo. Y de repente pues llega un punto, ya cuando estás mal, ya cuando estás muy enfermo, por todo el estrés, por todas las cargas, por toda la preocupación, que de repente ya quiere venir ese... bueno, lo voy a decir así, como un rencor, como un malestar. Y ya después quieres buscar un culpable y dices, es que la iglesia tuvo la culpa. Es que nunca lo cuidaron. Es que por la obra de Dios. Y es que iba y venía y nadie lo cuidaba y nadie le preguntaba cómo estaba. Yo lo dije la semana pasada. Aquí, todos, cada uno somos responsables de nuestra salud. Y por esa enfermedad que tengas, no busques un culpable. No es la iglesia, no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu esposo. ¿No? Todos somos responsables de nuestra salud. Todos somos responsables. Entonces, hay varios pastores, incluso, por ejemplo, hay otro pastor muy famoso, ya no vive también. Él se llama T.B. Joshua. Él servía mucho allá en el continente africano, en Nigeria. Y bueno, pues él murió en el año 2021. Imagínate, nació el 12 de junio y murió el 5 de junio. Nace el 12 de junio de 1963 y muere el 5 de junio de 2021. Él se dice que, bueno, pues como que Dios ya le había revelado que ya iba a morir. Pero pues él fue muy reconocido, y si buscamos de él en YouTube, él fue muy reconocido por ser un hombre de oración, por ser un hombre que ministraba a su iglesia, que echaba fuera demonios, que sanaba enfermos. Y bueno, pues es una iglesia grande, muy grande allá en Nigeria. Pero justamente, ¿no? Derivado de todas estas situaciones, y como lo decíamos, Dios sí respalda, pero también la lucha espiritual es fuerte. Este varón, T.B. Joshua, después de ministrar en vivo, él hacía muchas transmisiones en vivo, se dice que él no mostraba, según su esposa Evelyn Joshua, él no mostraba ningún signo de enfermedad antes de su muerte. Falleció a los 57 años y bueno, pues él se mete a descansar y pues ahí es donde o que ya cuando lo van a buscar, pues se dan cuenta que murió. Entonces, pues gracias a Dios por estas vidas de estos pastores, y como ellos hay muchos otros pastores que desafortunadamente han muerto pues por tantas situaciones, por tantas cosas, y que de repente usted sabe que la labor pastoral es así. El pastor es alguien que se preocupa por todos, pero no todos en la congregación pues se preocupan por él. Y ya cuando son personas muy mayores de edad, pues quizá llevan muchas enfermedades. Y digo quizá, porque no estoy generalizando. Quizá ya llevan muchas enfermedades.
encima. Entonces, como familia, no podríamos culpar o no deberíamos culpar a la iglesia, ¿no? Así como de repente, como decía Pablo, pues es que todo trabajador es digno de su salario, ¿no? Y de repente, bueno, pues tenemos esas situaciones y hay gente pues que ama su trabajo. Y no necesariamente me estoy refiriendo al trabajo ministerial o pastoral, sino el trabajo el que tienes, al que tú te dedicas. Y pues eso es lo que tenemos nosotros para platicar con todos ustedes. Es para nosotros importante entender lo que el Señor tiene para nosotros, pero sobre todo cuidar nuestra salud. No somos pastores, ciertamente, pero si hubiera entre nosotros, entre los que nos escuchan, pues pastores, siervas, siervos de Dios, maestras, maestros, personas que se han entregado al Señor, yo no le estoy recriminando a usted esto. No, yo no le estoy diciendo, oiga, está mal, qué bárbaro. No lo siga haciendo. Por ejemplo, ahorita en pantalla vamos a ver la imagen del pastor que yo les platicaba, T.B. Joshua, que servía en Nigeria. Y que bueno, pues murió y se le hizo un gran homenaje en su propia iglesia. Y bueno, pues se dice en una publicación que el sábado 5 de junio de 2021, este profeta habló durante una reunión y dijo, bueno, pues es hora de venir aquí a la oración y es tiempo de regresar a casa después del servicio. Entonces Dios pues estuvo ministrando, fue el profeta a su casa y bueno, se dice que, o él dijo, la mejor manera de usar la vida es gastarla en algo que sobrevivirá. Y pues así fue, él fue a su casa, se metió a descansar, o eso es lo que se dice, y pues ahí es donde él muere. Entonces, amigas, amigos, tenemos que cuidar nuestra salud. No podemos evitar cuando Dios diga ya, ¿no? Hasta aquí. Pero sí podemos hacer todo lo posible por tratarnos mejor. Entonces, ciertamente esto es algo que me impresionó y con esto vamos a ir cerrando. El Señor Jesús sufrió realmente y sufrió terriblemente como hombre. Y hoy día, estas son palabras que escribió en algún momento G.G. Ávila, un evangelista muy reconocido, en su libro Sanidad Divina. Él dijo, Dios permite que algunos siervos sientan algo similar, pequeño, no tan terrible como lo que sintió el Señor, para que veamos que es una realidad literal y tengamos cuidado que cuando viene una enfermedad, no nos dejemos engañar por el diablo y visualicemos enseguida a Jesús en la cruz y el rostro de dolor del Señor, ese rostro de sufrimiento, sentir el dolor por eso que te ha tratado de poner el adversario. Eso quiere decir que ahí tú tienes que reclamar diciendo, Señor, tú ya sufriste por eso. Por lo tanto, yo estoy libre, estoy sano. Ya tú pagaste el precio por esto. Esas eran palabras que escribió G.G. Ávila y él dijo, repite esa palabra cada vez que tú la digas. Es como si le dieras un golpe con esa espada del espíritu al enemigo hasta que se tenga que ir. Como lo dice Santiago 4:7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo que platicábamos en el programa pasado. Todos tenemos justamente esa espada del espíritu. Pero a veces se nos olvida que la tenemos. O se nos olvida que, o más bien cómo usarla, no sabemos ni cómo usarla. Pero de que tenemos a nuestra disposición esa espada, claro, la tenemos.
Resistid al diablo y huirá. ¿Cómo lo vas a resistir? Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mateo 8:16 dice que cuando llegó la noche, le trajeron al Señor muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, cuando hablamos la palabra de Dios, cuando la citamos, por eso hablábamos la semana pasada, cuando la memorizamos, pues nuestra fe va aumentando. Y el adversario no resiste más esa palabra. Dice su palabra, ¿no? También lo dice, que el adversario conoce esa palabra, lo cree y tiembla. El problema con muchos como cristianos es que no hay en el corazón esa palabra. Solo la tenemos en la boca, pero quizá no está en el corazón. No entienden el poder que hay en la palabra y la autoridad que hay en ella y en nosotros. Cuando viene el síntoma, cuando viene el problema, cuando viene el dolor, cuando viene la enfermedad, en lugar de hablar palabra, nos atemorizamos. Y en lugar de ir al suelo a hincarnos y orar, pues nos tiramos al suelo, pero para reclamar a Dios. Pues, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Deberíamos más bien sí ir al suelo, pero para orar, para pedir a Dios por esa promesa. Empezar a hablar esa palabra y visualizar a Cristo en esa cruz. Visualizar que en ese cuerpo del Señor, en esa cruz, Él llevó esa enfermedad o esa tribulación o ese problema. Y pelear contra ese adversario con la autoridad de Cristo. Porque con esa espada y con esa armadura vas a ganar la batalla. Y por supuesto vas a honrar a Dios con esa victoria. Antes de correr al médico, de buscar las medicinas o de automedicarte, que sabemos que eso no debería de ser, antes de hacerlo, busca primero el alivio en la presencia del Señor. Porque Cristo ya pagó un gran precio, un terrible sufrimiento por ese malestar. Así que ve, visualiza cuidadosamente lo que implica ir con el Señor. Cuando llega a esa situación, visualiza lo que pensaría el Señor. No lo que pensaría el ser humano, sino lo que pensaría el Señor sobre lo que te está pasando. El Señor que está al lado tuyo, que murió y pagó un precio por esa enfermedad. Imagínate lo que pensará, imagínate lo que dirá. Como diciendo, acuérdate que yo ya sufrí aquel martirio, que yo ya llevé eso en mi propio cuerpo. Ahora quizá lo primero que piensas es correr a alguien que te puede fallar. Y no corres hacia mí, que no fallo nunca. Por eso decimos que esta es una situación más seria de lo que a veces consideramos y creemos. Así que, amigas, amigos, como conclusión en esta mañana yo les digo, acuérdense, acordémonos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque al movernos en otra dirección implica que uno duda de que eso sea verdad. Como que uno teme. Uno teme que Dios pueda estar en otro sitio, que no te pueda escuchar, que no te pueda responder, que no esté pendiente del asunto, que Él ya se haya ido, que esté de vacaciones, que no, nada de eso. El Señor está presente ahí como un poderoso gigante al lado de nosotros, atento a tu oración, con la mano extendida para darte la victoria. Y no será tarde, dice la Biblia, en hacer justicia a los que claman a Él de día y de noche. Jeremías 20:11 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán
perpetua confusión que jamás será olvidada. Así que, amigas, amigos que nos están escuchando, hermanos, hermanas, siervos de Dios que están atentos a este programa, que están atentos a esto que estamos platicando, todos tenemos esa armadura, y esa armadura pues no solamente es la que le enseñamos a la iglesia. Si eres pastor, si eres líder, si eres maestro, pues no solamente se trata de que vayas y se la enseñes a la iglesia, sino tú también hazlo, tú también aplícalo. Tantas veces hemos predicado de que somos administradores de nuestra vida, ¿no? Que debemos de ser buenos mayordomos y todo. Y pues enseñamos que debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y lo que Dios ha puesto en nuestras manos no es solamente el ministerio o la obra de Dios o el don. También es tu propio cuerpo y tu propia salud. Así que la invitación es que cuando llegue el día en que ya estés avanzado en años, que estés en esta situación, tengas una buena vejez, una calidad de vida. Que no llegue el momento en el que ni tú ni nadie de los tuyos diga: es que por culpa de la obra de Dios o de la iglesia, es que ahora está tan enfermo, o está tan enferma, o es que se murió, o es que pasó esto o aquello. Cuidémonos. Sabemos que tienes una iglesia a la mejor que ministrar, un ministerio que cuidar, un grupo que enseñar, pero también vida solo tienes una, y cuerpo también. Salud, tu salud es de lo más importante, y cada vez que escuches el promocional de este programa, acuérdate cuando dice, o cuando ahí se menciona que a veces damos todo, y hasta tu salud, todo por la iglesia y todo por la obra de Dios. Algunos dirán: bueno, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que no lo dé todo? Estoy diciendo que a veces das todo por la obra de Dios, incluso a expensas de tu salud, de tu bienestar, de tu cuerpo. Y de repente ya estás con una enfermedad tremenda, con una infección, y ya estás con mucho estrés, y ese estrés ya te está cobrando factura por la preocupación, por lo que tú quieras, ¿no? No, pero ahí estás en la obra de Dios, ahí estás, aunque sea con el malestar así. Y Dios nos quiere sirviendo, sí, pero nos quiere también sirviendo bien, que estemos trabajando para Él contentos y bien del alma, pero también bien del cuerpo. Es lo más importante. Y de esto, pues nos faltaría mucho más por hablar, pero ya nos ha ganado el tiempo y es la hora de despedirnos. Pero les agradecemos mucho a todos los que nos estuvieron escuchando en esta mañana. Y la siguiente semana vamos a seguir platicando sobre esta serie de temas tan interesantes que aún nos falta. ¿Y qué es lo que debemos hacer como siervos de Dios? ¿Cómo el pastor, como el líder, como el maestro, como el director, como el ministro, como quien sea, debe de cuidar su salud? No solo cuidar de los demás, sino también acordarse que tiene familia, que tiene salud, que tiene su cuerpo, y que debe también ponerle cuidado a esta situación. La iglesia, tu congregación, tu grupo, tu gente, va a ser responsable de su vida y de su salud. Tú también de la tuya, así que a cuidarse, por favor, todos, todas y todos, pues para que no lleguemos al punto de pues casi morirnos en la lona, ¿no? Ahí en el altar. Cuidemos nuestra salud como dé lugar, por supuesto. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Les esperamos en la próxima ocasión en este programa y les invitamos a continuar aquí en nuestro siguiente espacio, Sirviendo por Amor. Gracias y hasta la próxima semana. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar. Fuimos creados para amarle a Él. Y hoy cantamos para el gran yo soy.
levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Quien entiende la grandeza de Dios nos sorprende con su gran amor. Y hoy danzamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo. Estás escuchando Bálsamo para el Alma Radio. Esta noticia es para todas las mujeres que buscan un espacio para fortalecer